Buenas tardes y bienvenidos una semana más a su cita con los principios de las finanzas personales responsables y de la inversión consciente. Bienvenidos a su casa en Value School. El mes de mayo, en el mes en que estamos, está dedicado, como bien saben, a la gestión activa y gestión pasiva. Todas las semanas tenemos un acto que, bueno, sigue una tipología que ya seguramente aquellos que nos siguen habitualmente conocerán. Tenemos presentaciones de libro, tenemos también clases magistrales, la de este mes vendrá justo a final de mes, y tenemos también actividades. La semana pasada tuvimos una del pilar fundamental sin el cual todo esto no se puede hacer, que es el ahorro. Les recomiendo que vean el vídeo con José Trecet sobre principios de ahorro que todos podemos aplicar. Y el otro tipo de eventos que tenemos los llamamos los eventos gestor, que son básicamente presentaciones o entrevistas con gestores que nos cuentan cuál es su estilo particular. Y ese es el acto al que van a asistir hoy en remoto los que están viendo en sus casas, pero también la audiencia en presencial, gracias a los cuales les agradezco la presencia. Por supuesto, siempre nos encanta ver la sala llena. Antes de comenzar y de presentar al invitado de esta tarde, querría hacer dos anuncios que nos alegran mucho poder, después de unos 5 meses que lleva ya el proyecto rodando, el proyecto Value School, nos alegra anunciar. El primero de ellos es que todos los actos que hacemos ahora, ya saben que se suben directamente al canal de YouTube de Value School. De hecho, se retransmiten ellos los actos. Quienes los ven en casa estarán viendo ahora la transmisión por el canal de YouTube de Value School, pero es que ahora vamos a publicar también todos los audios en MP3. Es decir, usuarios de nuestras redes sociales ya nos lo venían pidiendo. Hemos inaugurado un canal de podcast que se llama Value School, igual que la entidad, donde van a poder encontrar a partir de hoy mismo ya los episodios puntualmente de todos y cada uno de los actos, y esperamos también subir entrevistas con gestores, muchas más cosas. De todo lo que pase aquí se registra en MP3 y se pone a su disposición gratuita de quien quiera escucharlo. El programa está alojado en iVoox. La plataforma iVoox, eso se deletrea IVOOX. Van a iVoox, meten Value School y ahí ya pueden bajarse los audios que hemos preparado para ustedes. Ya van 4 episodios que hemos subido y a razón de 1 por semana iremos subiendo las grabaciones restantes. Ese es el primer anuncio y bueno, podrán comentar ustedes los audios que les gusten, etcétera, lo habitual en redes sociales. Y el segundo, que es una iniciativa pionera, es que Value School va a lanzar mañana, si no me equivoco, la primera escuela de inversión en valor para jóvenes, escuela estival de inversión en valor para jóvenes. Es un curso de introducción al Value Investing de verano, se ofrecerá desde el día 2 al 6 de julio en Madrid, en nuestra sede, y va a funcionar con becas. Vamos a becar a un grupo de chicos, a un mínimo de 20, máximo de 30, 40, ya veremos, y el plazo se abrirá en el momento en que publiquemos las bases de la convocatoria, que, como digo, saldrán mañana en nuestra página web. Si les interesa, conocen a alguna persona que esté interesada, apúntense, mándenos su candidatura y ojalá les podamos ver aquí en el mes de julio para aprender con los mejores. Y dicho esto, voy a pasar a presentar a otro de los mejores. En esta casa tenemos invitados de gran calidad y Santiago López es uno de ellos. Santiago, que está aquí a mi izquierda, luego le voy a dejar el micro porque esto es un one-man show. La conferencia la va a dar él solo, aunque luego habrá un turno de preguntas como es habitual. Santiago es partner y managing director de Exane BNPP y responsable tanto de la oficina en España como del análisis del sector financiero. Lleva más de 20 años analizando empresas financieras en distintos mercados. Su análisis es diferente al del resto de la industria del sell side. Ya nos explicará un poquito esto para los no conocedores qué significa realmente, puesto que combina, dice Santiago, los principios de la Escuela Austríaca de Economía, una escuela que aquí ya se conoce porque hemos dedicado varias conferencias a hablar de sus principios, y de la economía del comportamiento, asignatura que también estará presente en esta semana del curso que vamos a hacer en julio. Habrá una sesión dedicada al Behavioral Finance o la economía del comportamiento. También combina en su análisis de empresas, de banca fundamentalmente, el value investing y el enfoque a largo plazo. ¿Por qué digo de banca? Porque si se han fijado, el título de la presentación que nos va a hacer Santiago es Los mitos de la banca, dinero fiat y bancos centrales, un sistema cada vez más inestable. La presentación la va a hacer íntegramente en español, las diapositivas serán en inglés, pero bueno, Santiago las va a explicar sin ningún problema. Lo habitual va a ser también como hoy, que hable durante 3/4 de hora o 1 hora al máximo, luego yo regresaré al escenario, nos sentaremos y tendremos un pequeño coloquio con ustedes y la audiencia que nos ve en remoto desde sus casas. Y sin más, por mi parte, Santiago, muchas gracias por aceptar la invitación a Value School. Bienvenido y te cedo la palabra. Pues muchísimas gracias por invitarme. Estoy encantado de estar aquí, puesto que no somos muchos los que tenemos este enfoque, tanto de inversión como de análisis. Y bueno, pues siempre encantados de intentar hacérselo llegar a cuanta más gente posible.
Creo que soy el primer broker que invitan a hacer este tipo de presentaciones, probablemente el último, porque en el mundo del broker donde soy yo, pues es muy poco habitual hacer este tipo de análisis. Después explicaré por qué, si a alguien le interesa. Y bueno, vamos a hablar de numerosas cosas hoy. Vamos a empezar desde lo más genérico hasta lo más concreto, hablando en general de cómo vemos nosotros el mercado financiero, cómo vemos las actuaciones de los bancos centrales y cómo eso afecta al análisis de bancos, todo eso con un enfoque del Value School, Behavioral Economics y la escuela austríaca, porque es imprescindible. Históricamente, los analistas del Value no es fácil predecir qué es lo que va a hacer la macroeconomía. Yo no tengo ni idea de lo que va a hacer la macroeconomía, pero la banca es una industria que está muy apalancada y es muy cíclica. Entonces, no vale de mucho analizar una empresa en particular sin tener en cuenta el entorno en el que nos movemos, porque el entorno genérico suele ser más importante que lo específico. Un ejemplo que les pongo es que desde que yo me vine a vivir de Estados Unidos a España, el 65% de todas las empresas que yo he cubierto se han convertido en un cero, han quebrado, porque están apalancadas más de 20 veces y pequeños fallos hacen que quiebren. La forma de analizar la banca es totalmente distinta a cualquier otra industria y pone más de relieve aún lo que quiere decir el value investing y por qué hay que tener un conocimiento absoluto del concepto de riesgo y de dónde nos movemos. Nosotros vemos ahora mismo el mercado, yo estoy acostumbrado a hablar en tercera persona del plural, digo nosotros, soy yo, pero es por la costumbre de hacerlo. Nosotros vemos el mercado como esto de aquí, que este es el parque de Yellowstone. Cualquiera que haya ido a Estados Unidos, igual ha tenido la ocasión de verlo, es un ejemplo que pongo muchas veces. Yellowstone se ha sabido de siempre que es volcánico, por naturaleza. Pero hasta los años 60 no se sabía dónde estaba la caldera, porque los volcanes tienen forma de cono, y uno se lo imagina como un cono, y una caldera en la parte de arriba. Pero Yellowstone no es así. En los 60 la NASA envió cohetes al espacio y las primeras fotos determinaron que la caldera del parque es el parque entero. El parque entero es esto de aquí. Eso es la caldera. Y el volcán es lo que hay debajo, que son 200 kilómetros hacia abajo, ¿no? Es el volcán más grande que existe en el mundo. Este volcán ya ha explotado en numerosas ocasiones. Ha explotado 3-4 veces en la historia de los tiempos. Cada 600.000 años más o menos explota. Lo más interesante es que cuando uno se va a Yellowstone y le pregunta a los rangers que cuáles son los síntomas o las señales que indican que va a haber una explosión inminente, los rangers le dicen que ya están todas allí. Tiene un terremoto al día el parque, los géiseres cambian el comportamiento de manera aleatoria y además el centro del parque está elevado casi 500 metros con relación a los laterales por la presión de la caldera que hay debajo, ¿no? Es como un globo. Cada 600.000 años explota. Y bueno, pues se produce un evento muy interesante. Pero es que todos los síntomas de que esa burbuja está ahí ya están, ¿vale? ¿Cuándo explotó Yellowstone la última vez? Hace 600.000 años más o menos. En términos geológicos, 10.000 o 20.000 años no es nada. En los mercados financieros todo el mundo ve una serie de síntomas de las que hablaremos ahora que indican que algo puede pasar. Si pasase, nadie se debería llevar a extrañeza. ¿Cuándo puede pasar eso? No tengo ni idea. Puede pasar dentro de 1 año, 2, dentro de 5. Que en términos financieros es como en términos geológicos este tema. Mucha gente no le presta atención porque dice, bueno, es que el día que pase algo es de tal magnitud que me da igual, ¿no? Si esto explota, pues qué más me da que esté en Yellowstone o que esté en Nueva York. O sencillamente porque mucha gente ni siquiera es consciente de dónde está situado. La caldera esta del tamaño del parque, esto es equivalente a la provincia de Madrid, son 8.000 kilómetros cuadrados. O sea, es un volcán bastante interesante. El riesgo lo determina no lo que pasa normalmente. Este es un concepto clave del value. El riesgo se determina por lo que pasa de manera excepcional. El riesgo de esto no es lo que pasa todos los días, es lo que pasa el día que explota. Un ejemplo sería como si definiésemos la personalidad de Aníbal Lecter, ¿no? Si nos vamos a cenar con él durante una semana seguida y le preguntamos a alguien, ¿qué tal la cena? Dice, pues estupendo, es un señor majísimo, vive en Florencia, habla de arte y literatura, es un tipo de lo más intelectual, es genial. Durante los 15 días que yo esté allí no se ha comido a nadie, es fantástico. Su personalidad la define, que es una persona muy agradable que esporádicamente se come a la gente. Bueno, pues no, la personalidad que le define es lo que hace de manera excepcional, no de manera habitual. Con respecto a los mercados, hay que tener mucho cuidado también con la gente que da los consejos, ¿no? Mucho cuidado con los expertos, entre ellos me incluyo yo. Ahí ponemos un ejemplo que es el de Sir Isaac Newton, ¿no? Que es, como todos sabéis, una de las mentes más privilegiadas de la historia de la humanidad. Todo el mundo conoce su labor en la física, pero él tenía 3 características, además de su labor como científico, que no son tan populares. La primera es que él estaba totalmente enganchado a las inversiones en bolsa y se arruinó totalmente con la burbuja de los mares del South Sea Bubble, que es una de las mayores burbujas de la historia.
Se metió aquí, ganó un montón de dinero, vio a los demás ganar dinero, la envidia le pudo, no se pudo contener, volvió a invertir y lo perdió todo. Desde ahí acuñó un término que es muy famoso en inglés, una mejor, voy a intentar traducirlo, que decía que yo puedo predecir los movimientos de los cuerpos celestiales, pero no puedo predecir la estupidez de la gente. Eso vendrá muy apropiado para lo que vamos a ver después. El segundo tema, que la gente no es muy conocida, es que Newton solo dedicó aproximadamente la mitad de su vida a la física, de lo que hubiera sido capaz si hubiera dedicado toda su vida. Una parte muy importante de su vida la dedicó al esoterismo y a intentar buscar la piedra filosofal. Cuando Keynes compró papeles de Newton y memorabilia de él a principios de siglo, se descubrió que tenía una concentración de mercurio en el pelo 20 o 30 veces superior a una persona normal. Y el mercurio es muy utilizado en la alquimia para intentar convertir el plomo en oro, ¿no? Obviamente fracasó. Y si Newton no lo consiguió, los banqueros centrales no van a tener más éxito. Y el tercer punto de su vida, que la gente no lo conoce mucho, es que él, por eso sale aquí con una monedita y con una horca, al final de su vida fue el Master of the Mint en Inglaterra, que era el encargado de imprimir el dinero. Él era la persona que le daba la manivela para manejar la base monetaria en el Reino Unido. La horca es porque también era el encargado de perseguir a los falsificadores y él personalmente se encargó de ahorcar a unos cuantos, ¿no? De esto ya lo veréis cuando hablemos cómo ha evolucionado esta alquimia que ha intentado convertir pues, el plomo en oro o el papel moneda en riqueza. El papel moneda y la riqueza no es lo mismo, esto es fundamental. Los alquimistas modernos son los que le dan a la maquinita de los billetes. Y aquí se ve que el balance de los 10 bancos centrales más grandes del mundo ha pasado de 6 trillones de euros a 21 trillones de euros en los últimos, pues estos son menos de 10 años, ¿no? El balance del Banco Central Europeo en particular ha pasado de menos de 1 trillón de euros a casi 5 trillones de euros a día de hoy. Como porcentaje del Producto Interior Bruto del total de la eurozona, es el 41%, ha pasado del 10%, se ha multiplicado por 4, con la idea de generar riqueza, en teoría, a través de imprimir dinero ilimitado, algo que no se ha conseguido nunca en 5.000 años de historia monetaria. Esta alquimia moderna, está distorsionando totalmente los precios de los bienes y servicios y es una intervención que a los soviéticos de los 80 les hubiese encantado. Hasta tal punto de que a día de hoy el rendimiento del high yield de los bonos europeos, que son los bonos que dan las empresas de alta rentabilidad, está por debajo del bono a 10 años americano. Se está alterando totalmente el precio de los bienes y servicios. La segunda alteración y la segunda manipulación monetaria que están haciendo los banqueros centrales es la alteración de los tipos de interés. Todos los que estamos aquí estamos de acuerdo, creo, en que el libre mercado y el capitalismo es maravilloso para la mayoría de las cosas. Por ejemplo, pues para comprarnos una camisa, cuanto más tiendas haya, mejor, ¿no? Inditex, H&M, lo que queráis, más barato, más producto, el consumidor sale ganando con ese tema. Sin embargo, es poco intuitivo que no existe un mercado libre en los tipos de interés, que es el precio de referencia que calcula el valor económico de todas las inversiones, ni existe un libre mercado en la producción de dinero, porque esto es lo que hemos visto todos aquí recientemente. Pero eso no siempre ha sido así. El dinero se ha producido de forma privada durante miles de años. Como no lo conocemos y no lo sabemos, no lo hemos visto recientemente, nos parece muy inusual, pero esto no ha sido especialmente inusual a lo largo de los tiempos. Yo personalmente tengo una formación científica, yo soy más de física, matemáticas, ciencias y tal, pero si queréis meteros en el mundo del value investing y conocer bien cómo funcionan los mercados, os recomiendo que estudiéis mucha historia y que leáis mucho lo que va a pasar a lo largo de los tiempos, porque es muy útil para saber lo que va a pasar en el futuro. Estos gráficos de aquí demuestran cuál ha sido el tipo de interés medio libre sin riesgo desde hace 800 años. Esto es desde el Banco de Inglaterra. Se tomaron el tipo de interés de referencia a lo largo de los tiempos. Empieza con Venecia, continúa con Ámsterdam, Génova y después el Tesoro español, que a lo largo del tiempo, Estados Unidos, Alemania, etc. Y durante los 800 años que han hecho el estudio, pues el tipo de interés medio de referencia está en torno al 4,5%. Este de aquí es mi base de datos y esto mide los tipos de interés en España. Mi base de datos no tengo tanta ayuda y solamente me he podido remontar 220 años, ¿no? Tipo de interés medio en España, 4,7% desde los últimos 200 años. Lo más interesante, aunque no se ve bien aquí, es que durante un periodo de 110 años en España el tipo de interés bancario
osciló entre el 4 y el 5%. Ese periodo, que es en el siglo XIX, coincide con una inflación media del 0%. Desde la Guerra Napoleónica hasta el principio de la Primera Guerra Mundial en España no hubo inflación. Y es el periodo de mayor crecimiento económico en la historia de España. O sea que no es cierto que necesitemos inflación, para nada. ¿Dónde estamos hoy aquí? Pues tengo que cambiar la escala porque es que es negativo. Y esto no se ha visto nunca. Los tipos de interés no pueden ser negativos en un libre mercado. Porque mientras el ser humano sea finito, existe una cosa que se llama el time value of money, que es el valor del tiempo y el dinero. Y menos en el futuro no puede ser preferido a más hoy. Si esto pasa, es porque la manipulación de los bancos centrales está alcanzando niveles que pasarán a la historia. Aquí me comentaban que tienen una serie de libros que dan a la gente. Pues este evento en particular va a ser otro capítulo, probablemente el más largo, de un libro muy conocido de Charles Mackay que se titula algo así como The Delusions and the Madness of Crowds, ¿no? Que es como la locura de la gente y que te explica todas las burbujas a lo largo de la historia, las más conocidas, como el South Sea Bubble, como la Tulip Mania, etc. Pues esto probablemente sea un capítulo adicional que será el más grande de todos. ¿Hasta qué niveles llega esto? Pues mire, este es un gráfico, no se ve muy bien porque me he tomado la libertad de cogerlo del que yo considero que es el mejor economista del mundo. Es Jim Grant, que a su vez lo ha tomado también de un análisis que se hace aquí. Y estos tipos de interés han llegado a un crecimiento exponencial del sistema financiero, porque vivimos en un sistema de reserva fraccional, en que los bancos pueden crear dinero de la nada. Bueno, el sistema bancario más grande del mundo en los años 80 fue el americano, que en el año 80 y tantos llegó a suponer el 30% del PIB mundial. Posteriormente fue evolucionando a lo largo del tiempo y hoy en día supone el 22% del PIB mundial. ¿Vale? A final de los 80 los japoneses se convirtieron en el sistema bancario más grande del mundo y llegaron a suponer el 27% del PIB mundial los bancos japoneses. La gente de aquí no se acuerda, pero los que tienen más años sí se acordarán que cuando se hacía una lista de los 10 bancos más grandes del mundo a finales de los 80, pues estaba Sumitomo Bank, Fuji, etc. Hoy en día esos bancos pues, no aparecen por ningún sitio. Hoy en día Japón supone el 13% del PIB mundial. Bueno, pues China no existía, el sistema bancario como tal hasta entonces, y hoy en día la expansión del crédito es tan ilimitada que supone el 51% del PIB mundial. Esto es el sistema bancario oficial. En China hay una cosa que se llama shadow banking, que es el sistema que está fuera del recurso oficial, que probablemente sea tan grande como esto. ¿A dónde va todo ese dinero? Bueno, el ciclo del crédito de la escuela austríaca te enseña que todas las crisis se producen precisamente por un exceso de crédito. ¿Vale? Pues van a construir puentes a ninguna parte, carreteras a ningún lado, sitios. En algunos sitios incluso tienen objetivos de medir el PIB y como el PIB lo que mide es la actividad pero no la riqueza, pues los señas de turno que tienen y no han podido vender, pues los están tirando de nuevo y los hacen porque así crece el PIB. Pero estaremos de acuerdo que haciendo eso pues crece el PIB pero la riqueza no. Estas políticas que os he comentado anteriormente, tanto la expansión ilimitada de dinero que fija la base monetaria como la manipulación de los tipos de interés son unas políticas de fijación de precios, como os he dicho. Esto no es el libre mercado. El libre mercado no funciona así. De hecho, cuando los banqueros genoveses le prestaban dinero a los reyes de España, el tipo de interés que le prestaban era mucho más alto que para los inversores particulares porque la probabilidad de default era mucho más grande en el rey que en un inversor particular. De hecho, España hizo 6 veces default precisamente cuando éramos pues, los que teníamos controlado el mundo porque todo ese dinero iba para financiar las guerras. Hay numerosos ejemplos a lo largo de la historia de intentos de fijación de precios en los que se ha demostrado que no funcionan. En el mejor de los casos ha acabado con una destrucción de la base monetaria o con una ruina económica. En el peor de los casos con una guerra. Ahí hay una lista de esos ejemplos que no me voy a extender hoy en día. El primero que pone en la lista es el Código de Hammurabi. No sé si alguno lo habéis visto, pero el Código de Hammurabi es una serie de tablillas y es específicamente un mecanismo de fijación de precios, en el que fija casi 400 precios distintos en los que se pone pues, el precio de un esclavo, cuánto costaba hacer, muchas cosas y tal. Esa fijación de precios de estilo soviético llevó eventualmente a la caída del Imperio Babilónico. No es el único caso, hay muchos más. En Grecia, había un ejército de inspectores de grano porque no podían producirlo y era muy importante para la comida, se llamaban sicofantes, no lo he pronunciado bien, sitofilaques, que pues se encargaban de fijar el precio del grano y tal. No evitó las hambrunas en Grecia a pesar
de que la pena por manipular el precio del grano era la pena de muerte. Después la Lex Sempronia también aplicó penas similares y tampoco evitó esto. Esto no ha funcionado nunca en la historia de la humanidad, jamás. A lo mejor esta vez es la primera vez, nunca se sabe. El value investing también te enseña que el pasado no es un reflejo del futuro y quizá se haya producido un cambio histórico que no conocemos, que por primera vez en la historia de la humanidad se pueda crear riqueza de la nada. Lo primero que enseñan en las escuelas de medicina es el juramento hipocrático, que es first do no harm. Primero, no hagas nada de daño. Y esta es la base también del taoísmo, ¿no? Este es el libro principal del taoísmo, de Lao Tzu, en el que te enseña precisamente eso, que antes de hacer algo que hace daño, es mejor no hacer nada. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto que se ha hecho aquí? Solo el tiempo lo dirá, pero a lo mejor resulta que, como con el paso del tiempo, nos damos cuenta que esto es un poquito como las sangrías medievales, ¿no? Que durante cientos y cientos de años era el remedio que se aplicaba y solamente posteriormente se descubrió que eso pues, no valía para mucho. Al contrario, empeoraba la salud del paciente. ¿Cómo ha manipulado esta continua impresión de dinero y tipo de interés una serie de activos diferentes? Bueno, estas son las dos medidas que utiliza Warren Buffett para medir la sobrevaloración o no del mercado, ¿no? El de la izquierda lo que mide es básicamente, hay varias formas de decirlo, pero básicamente lo que mide es la capitalización del mercado como porcentaje del PIB, ¿vale? La serie que tengo aquí, y tengo otra más antigua, solamente va hasta los años 80, tiene como unos 40 años, ¿no? Pero en los 40 años de la serie jamás había llegado a un nivel como el actual, ¿no? El valor de todas las empresas cotizadas en bolsa como porcentaje del PIB de Estados Unidos nunca ha sido tan grande como ahora. Cuando ha llegado a estos niveles, en las dos ocasiones anteriores, que fue aquí y aquí, pues posteriormente cayó un 70%. Esa es una de las medidas que usa Warren Buffett, como es la principal, de hecho, como para saber dónde nos encontramos en el mercado. Y la segunda es el KP, que es la relación precio-beneficios diseñada por Robert Shiller, que tiene el premio Nobel precisamente por diseñar esto. Y mide cuántas veces beneficios se está pagando en el mercado hoy en día. Hoy en día se están pagando 34 veces beneficios. Esto se actualiza de forma mensual, igual la última actualización es un poquito diferente, pero 34 veces beneficios. ¿Cuántas veces se ha pagado 34 veces beneficios por el Standard & Poor's americano? Pues desde que tenemos serie, que son 150 años, que no está mal, solamente se ha pasado 2 veces. En 1929, y aunque no estemos muy metidos en el mundo de la inversión, todos sabemos qué evento se produjo en 1929, y en el año 2000, con la burbuja de Internet, ¿no? Que también estamos familiarizados con ellas. ¿Qué pasó después de eso? Pues también es fácil recordarlo, ¿no? Porque se ve aquí perfectamente lo que le pasó al mercado en los años subsiguientes. Esto es una referencia, porque ¿quién nos dice a nosotros que el mercado no va a pasar de 35 veces beneficios a 70 veces beneficios? Podría ser. ¿Cuándo vamos a llegar al límite? Nadie lo sabe, yo el que menos, desde luego. Si lo supiese no estaría aquí. Probablemente estaría manejando mis inversiones desde un barquito en las Bahamas. Pero sí que demuestra que estamos en una situación en la que cuando menos es altísimamente inusual. Y esto, para analizar todo tipo de activos, es fundamental. Porque no basta con comprar buenas acciones. El timing de comprarlas es muy importante. Yo soy accionista de Berkshire Hathaway. Hace 3 años fui al 50 aniversario de la Junta y ya por entonces las acciones de Berkshire Hathaway valían lo que fuese, ¿no? Y le preguntaron a Charlie Munger y a Warren Buffett qué se podía esperar con una inversión en las acciones de Berkshire Hathaway en el futuro, ¿no? Y ellos dijeron, mira, los que sean inversores a largo plazo van a ganar dinero aquí mucho menos que en el pasado, porque el tamaño que tiene la compañía ya es de tal calibre que se puede ganar, pues si lo hacemos bien, un poquito mejor que el Standard & Poor's a largo plazo, ¿no? La bolsa a largo plazo da en torno al 6-7%, ¿no? Y si no lo hacemos bien, un poquito peor. Ahora bien, avisó claramente, el que se meta aquí para especular en el momento inadecuado puede perder hasta la camisa, porque en los 50 años, desde que ellos han empezado a gestionar Berkshire Hathaway, ha habido 3 ocasiones en las que las acciones de Berkshire Hathaway han caído entre el 30 y el 50%, ¿vale? No vale solamente con comprar buenas empresas. Una buena empresa es una cosa. El value investing te dice que lo que hay que comprar son buenas acciones. Y lo que determina el riesgo es el precio. Lo ideal es comprarse acciones de Coca-Cola muy baratas, pero eso pocas veces se da.
Este tipo de manipulación que ha afectado, por supuesto, al precio de los mercados financieros, afecta a todo tipo de activos. Cualquiera de vosotros de aquí que se esté comprando una casa en Madrid se dará cuenta de lo que hablo, porque probablemente tendrá que hipotecar al recién nacido, ¿no? Dice, bueno, a ver si tiene 3 o 4 hijos, si tiene familia numerosa, porque los 2 primeros van a ir para hipotecarlos para la casa. Con lo cual, inflación hay toda la que quiera. Aquí hay otro ejemplo. Ese cuadrito de la izquierda, de mi derecha, de vuestra izquierda, es muy interesante. Es de Leonardo. Y se vendió hace 3 meses por 500 millones de dólares, ¿no? Que está bien, es el cuadro más caro de la historia. Pues está muy bien porque Leonardo hizo pocos cuadros y aparentemente esto es una obra de arte increíble. Yo personalmente, como soy de ciencias, pues no entiendo mucho la diferencia entre un Leonardo y cualquier otra cosa. Y bueno, pues quizá valga 500 millones de dólares. A lo mejor que valga 500 millones de dólares o que el PSG pague 220 millones de dólares por Neymar tiene algo que ver con que el dinero es gratis, ¿no? Lo más interesante es que en la misma subasta en la que se subastó este cuadro, que se titula Salvador Mundi, se subastó esto también. De nuevo, perdonad mi ignorancia, porque igual es una obra de arte, de hecho es de este autor, Cy Twombly, se titula Untitled, es una obra de tal. Y bueno, por esto solamente se pagaron 50 millones de dólares. Sí, 50, no 5. Entonces, bueno, pues a lo mejor también tiene que ver algo. Quizá esto es un poquito de inflación. Si lo miráis en internet después de la presentación, podéis ver una escultura, la más cara pagada jamás por un artista vivo, que es de Jeff Koons. Jeff Koons tiene algunas cosas muy bonitas. Entre otras cosas, él es el que hizo el perrito que está a la puerta del Guggenheim de Bilbao. Es un perrito terrier que tiene ahí unas florecitas y tal, ¿no? Bueno, pues también se pagaron 50 millones de dólares por una escultura de él que se llama Balloon Dog Red. Es un perrito, una escultura grande de un perrito, como los que hacen los mimos para los niños con globitos, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy chula y tal, de color rojo. Tiene media docena de diferentes colores, amarillo, verde, azul, lo que quieras. También se pagaron 50 millones de dólares, que está muy bien. Por eso, lo más interesante es que no lo hace él, lo hace una fábrica en China. Les puedes llamar y por 10.000 dólares te dan 5. Pero no hay burbuja ni hay inflación, ¿eh? Aquí viene lo interesante. El principal problema número 1 que se produce cuando se manipula la base monetaria de esta forma son las malas inversiones, ¿no? Y aquí no se puede confundir el precio con el valor. Como dice el dicho español, solo un necio confunde valor y precio. Si aquí, y no se puede confundir la impresión de dinero con la creación de valor. Si aquí hiciésemos una encuesta acerca de cuál es la obra de arte más valiosa de la historia, probablemente todos hubiéramos dicho la Gioconda, ¿no? Una arte, y podríamos explicar por qué. Por la sonrisa, la pintura, Leonardo tiene pocas obras, etc., ¿no? Bueno, la Gioconda es una obra, cualquiera que la haya visto, tiene un par de características. Lo primero es que es pequeñita. Cualquiera que haya ido al Louvre se habrá dado cuenta de que es una obra pequeñita. Lo segundo es que tiene 500 años. Durante 400 años fue una obra que pasó totalmente inadvertida. De hecho, cuando se trajeron de Versalles al Louvre una colección de 100 obras para empezar la inauguración del Louvre, la Gioconda ni siquiera estuvo entre las elegidas, porque parecía una obra de arte del montón. Y cuando se aseguró para el traslado, valía 1/10 de algunas obras de Rafael y de otros artistas. Ni siquiera se consideraba la más valiosa de Leonardo. ¿Y qué pasó? Pues pasó un cambio en la percepción, que es lo que suele pasar en los mercados financieros. Pues que este señor de aquí, que se llama Vincenzo Perugia, entró en el Louvre y la robó. La robó, como es pequeñita, la sacó del cuadro, se la guardó y se la llevó. Y la tuvo debajo de la cama durante 2 años. Entonces, claro, joder, y la Gioconda, ¿qué ha pasado? Nuestra obra de arte es maravillosa. Este señor es italiano, entonces lo que quiso es decir, bueno, pues que vuelva a Italia la obra de arte, ¿no? Y llamó al director de la Galería de los Uffizi para llevarla y devolverla y ser un héroe nacional, ¿no? Supongo que también querría llevarse algo de dinero en el proceso, pero bueno. El director de la Galería de los Uffizi pues llamó a las autoridades, le detuvieron y cuando recuperaron la Gioconda y volvió a Francia con todo este boato, y a partir de entonces fue cuando se empezaron a hacer incluso las pinturas en las que se cambiaba la cara del cuadro por artistas famosos, etc., ¿no? Básicamente lo que hizo que esto fuese la obra de arte más cara de la historia fue que alguien la robara. Se aseguró, de nuevo, para evitar futuros robos, y en aquella época, hace casi 100 años, se aseguró por el equivalente a 1,5 billones de euros, que es 3 veces más de la más cara que se ha hecho hoy en día. O sea, la diferencia entre el valor y el precio es fascinante y tiene que ver muchas veces con la percepción del mercado. El segundo problema que vemos es lo que se llama Deus ex machina, que esto es un recurso de literatura que inventaron los griegos, que quiere decir que cuando uno no sabe evolucionar la trama de una obra de teatro, de repente aparece un personaje celestial o bíblico que altera totalmente la trama y la soluciona.
muchos artistas de teatro consideran que este tipo de soluciones son soluciones de artistas o de escritores particularmente malos, pero pasa muchas veces. La vez más reciente que lo he visto, a los que les gusta la televisión, se ha hecho esta solución en la serie de Fargo, ¿no? Alguien que lo haya visto, no quiero contar los detalles para no fastidiarle la serie, pero se soluciona de esa manera. Eso quiere decir que hoy en día el mercado funciona como si un ente superior, cualquier problema que hubiese, lo fuese a solucionar. Esto de aquí es un análisis que ha hecho GMO, que es uno de los fondos de value que más me gustan a mí, en los que calculan cuál es el retorno adicional en el mercado basado en las reuniones de la Fed. Lo que ellos miden es cuándo se reúne, no qué dicen, da igual lo que digan. Da igual lo que digan, da igual que suben los tipos, bajan, lo que sea. Solamente cuándo se reúnen. Pues esas reuniones suponen el 25% de todo el retorno del mercado desde hace 30 años. La probabilidad estadística de que esto sea aleatorio, pues la tenéis aquí. Es 0,000086. O sea, el mercado se deja bajar solamente por la percepción de lo que están haciendo los banqueros centrales que están manejando esto como si fuesen pues, unos auténticos títeres. El tercer punto que veo aquí es lo que se llama fatal conceit, que es la percepción equivocada, por supuesto, de que unas entidades centrales pueden regular el mercado mejor que el libre mercado, ¿no? Esto es parte de la escuela austríaca. Aquí hay una frase que se llama The Seen and the Unseen, que es de Henry Hazlitt, que lo que te determina, este es un libro muy bueno que os recomiendo, ¿vale? Se titula Economics in One Lesson, de Henry Hazlitt, tiene más de 70 años y es fascinante para explicaros qué es lo que pasa en los mercados. Bueno, esto no ha pasado nunca. De hecho, el Gosplan soviético se inició a partir de los años 20 con 10 personas y se cerró en los años 80 con 30 y tantas mil, casi todos economistas. Y se descubrió el número de empleados ingente que tenían por un informe de la CIA que se desclasificó hace unos cuantos años. Yo tengo una copia de ese informe, se puede conseguir por internet. Y el que lo pidió fue Alan Greenspan, presidente de la Fed, para averiguar cómo habían hecho eso, ¿no? Bueno, pues tenías ahí 30.000 tíos fijando todo tipo de precios y servicios y bueno, pues todos sabemos cómo acabó la Unión Soviética. El siguiente punto de esta es lo que se llama fatigue failure. No sé cómo es la traducción exacta en castellano, pero es la fatiga. Esto es un término de ingeniería, en el que quiere decir que, por ejemplo, en un puente, el cálculo de estructuras está hecho para una serie de presiones, ¿no? Pasan camiones, etcétera, e incluso oscilan en algunos casos. Pero los materiales aprenden a lo largo del tiempo y lo que sería una presión original que no podría romper el puente, si se produce una serie de repeticiones continuas y continuas y continuas, pueden hacer que ceda esto. Esto casi también un poquito como la resonancia que hacían. Cuando los romanos construían un puente para cruzar el Rin, lo primero que obligaban a los soldados era a romper el paso, porque si iban todos al unísono se crea una oscilación y hace que el puente se caiga, aunque de otra forma podría hacerlo. Y el último punto es el riesgo de cola, el tail risk, ¿no? Que es que en este gráfico se ve que básicamente pues el 60% de todos los operadores del mercado no conocen lo que es un bear market, ¿no? Nadie ha vivido esto. Yo empecé en emerging markets y casi mi primer día en la oficina pues llegó la crisis asiática del año 97 y los tipos de interés en México pasaron en un día del 20 al 40 y tuve una educación bastante interesante de lo que es la volatilidad del mercado. ¿Cuánta gente ha vivido eso hoy en día? De los operadores que están actualmente en el mercado invirtiendo, prácticamente nadie, ¿no? Aquí estamos hablando de variaciones mínimas. Cuando pasa una variación razonablemente alta, las consecuencias son mucho más graves. ¿Qué lecciones hemos aprendido en la historia después de esto? Bueno, la primera es que en la economía el progreso es, en la ciencia, perdón, el progreso es cíclico. Los hermanos Wright inventan un aeroplano en Kitty Hawk, en North Carolina, a principios del siglo, y 60 años más tarde tienes a unos tíos en la Luna. Porque se construye en base al conocimiento ya establecido. Pasa en medicina, pasa en ingeniería, pasa en todos los órdenes de la vida. En economía y las finanzas el conocimiento es cíclico. El ser humano no aprende. Es fascinante y se basa por los criterios, sobre todo, después lo veremos, de la envidia, el egoísmo, y volvemos a repetir una y otra vez los errores que hemos cometido en el pasado. El segundo punto es que la gestión del riesgo no funciona, ¿no? El riesgo, ¿por qué? No lo saben. Aquí, esto es un ejemplo de la exposición que el sistema financiero en España tenía a riesgo promotor hasta el año 2005, 2006. Lo he cortado aquí. Era casi 2 veces su capital. Bueno, la exposición apalancada a riesgo promotor se conoce desde tiempos inmemoriales como el riesgo más severo que puede tener una institución financiera. Bueno, pues esto pasó aquí en España hace 15 días.
Y eso no es que los bancos se comprasen una entidad en Mongolia y no supieran manejarlo y hubiese una crisis, sino que no supieron darle préstamos a los señores que había al lado de su casa. El riesgo se suele infraestimar. De hecho, aquí hay una pregunta que es ¿cuál es la probabilidad de que haya civilizaciones avanzadas en el universo? ¿No? Esto lo calcula una ecuación que se llama la ecuación de Drake. Entonces, cuando uno dice, joder, esto ya empezamos a hablar aquí de marcianos, esto no se puede saber. Bueno, pues si uno toma el número de galaxias, el número de estrellas que hay en la Vía Láctea, el número de estrellas que podrían albergar vida, el número de planetas medios que podrían tener, esos planetas que podrían desarrollar vida unicelular, de esos los que podrían desarrollar especies complejas, de ahí los que podrían desarrollar una civilización inteligente como nosotros, y vas dividiendo cada vez por números astronómicos, pues se calcula, dices, bueno, que si vas haciendo todas esas divisiones y divisiones y divisiones, la probabilidad de que existiesen, cuántas civilizaciones avanzadas podría haber existido en la Vía Láctea, pues son casi 100 millones. O sea, primero que parece que no estamos solos en el universo, y la probabilidad de que no haya existido ninguna es 1 entre 86 billones. O sea, es imposible, básicamente. Otra cosa es que esos marcianos tengan cosas más interesantes que hacer que venir aquí a ver la final de la Europa League con el Atleti, por ejemplo, ¿no? Igual vienen la semana que viene a ver al Madrid, pero de momento no están aquí. Entonces, ese tipo de riesgos siempre se infraestiman. Y después, porque estas alteraciones monetarias del sistema financiero evitan lo que se llama la destrucción creativa. Porque para sobrevivir, todas las empresas necesitan la destrucción de los competidores más débiles. Eso crece competidores más fuertes. Cuando se altera ese ciclo, se altera totalmente la evolución del ciclo empresarial y económico. Esto de aquí es un secuoya del Sequoia National Park. Cualquiera que haya ido allí, bueno, se ve, esto de proporción, estos son los seres vivos más grandes del mundo, ¿no? Son altísimos y gigantes, ¿no? Cuando se creó el servicio forestal en Estados Unidos a principios del siglo pasado, lo primero que hizo el servicio forestal, obviamente, como le da un trabajo, fue evitar los fuegos, ¿no? Claro, tienes ahí unos tíos, unos burócratas, y dicen, coño, arde, pues vamos a pararlo porque se queman los árboles, ¿no? Al cabo de 50 o 60 años se dieron cuenta que se le morían los secuoyas, y los secuoyas tienen 3.500 años de antigüedad. ¿Por qué? Porque los secuoyas necesitan el fuego para sobrevivir, necesitan que el fuego queme la maleza baja, porque aunque son muy grandes, tienen solo unas raíces que penetran 1 metro en el suelo, y encima están envueltos de una capa que se llama taninos, que les hace invulnerables al fuego hasta un cierto. Entonces, ese fuego que se produce aleatoriamente en el bosque de vez en cuando elimina los competidores que tienen a nivel de maleza baja y les permite a ellos subsistir durante 3.500 años. Esos 3.500 años estuvieron a punto de acabarse porque unos tíos del Servicio Forestal decidieron que había que intervenir en un proceso que se maneja por sí solo. La tercera lección es que el crecimiento del crédito no es la solución. Yo cuando escucho hablar a los economistas o a los políticos decir, bueno, es que lo que hace falta es que fluya el crédito. Bueno, pues no, es lo contrario. Porque ¿desde cuándo se ha solucionado una crisis de crédito con más crédito? Es al revés. Eso no ha pasado nunca. Darle más crédito es echarle más leña al fuego. Y llega un punto en el que tienes una progresión geométrica. Este es otro libro que os recomiendo, si tenéis el tiempo, que se titula The Economic Consequences of Cheap Money, de Ludwig von Mises. Es muy sencillo de leer, es facilito, es un capítulo, se puede leer y se explica cómo funciona esto. Porque llega un punto que la progresión geométrica de la impresión de dinero tiene consecuencias más allá de la propia impresión. Y aquí podemos hacer un experimento. Voy a hacer un experimento, si me permitís. Y es el siguiente. Yo voy a cortar esta hoja de papel en varios trocitos y después voy a hacer una pregunta a ver hasta dónde puede llegar la progresión geométrica, ¿no? He cortado este papelito en 5 veces, ¿no? Entonces, la primera vez de 1 hago 2, la segunda de 2 hago 4, la segunda de 4 hago 8, 8, 16, así, ¿no? Y tengo este espesor, ¿no? Tengo este espesor, una compresión tal. Imaginaos que fuese físicamente posible cortar esto 50 veces. Solo 50. No puedo físicamente porque se me haría un trocito muy pequeñito y se formaría un taquito entero de... ¿Hasta dónde llegaría la altura del taquito? Si lo ponemos así, hasta aquí, hasta arriba. ¿Dónde pensáis vosotros que llegaría? Bueno, pues la altura llegaría, solo haciendo 50 veces, hasta el Sol. Serían 150 millones de kilómetros, aunque no le parezca. El que tenga dudas, que se coja una calculadora y haga los cálculos, porque se va a sorprender. Entonces, esto es un poquito lo que está pasando con la impresión ilimitada, que no sabemos hasta dónde puede llegar. Y la última lección, que esta es la más importante de todas, es que los incentivos son lo que motivan el comportamiento humano. Y los incentivos inadecuados
son los que hacen que pase lo que pase. Lo que mueve al ser humano no es la inteligencia. Lo que mueve al ser humano es la envidia. Es ver que el tío de al lado le va muy bien. Ahora vamos a poner un vídeo, me van a poner allí cuando diga yo, en el que se va a ver un experimento con estos monos capuchinos, que están separados por una red. El experimento consiste, lo he sacado de YouTube, le pido perdón al que lo he sacado porque no le he pedido el copyright, está en inglés, pero lo que le piden a los monitos es que le den una piedrecita al científico. Y cuando le dan una piedrecita al científico, al primer mono le da de premio un pepino, que está aquí, este tronquito, y al segundo monito le da de premio una uva. Este experimento se ha hecho con monos capuchinos, que son muy inteligentes, pero se ha hecho con todo tipo de animales que tienen un nivel de inteligencia similar. Entonces vamos a ver el vídeo ahora y vamos a ver cómo reaccionan los monitos ante las diferentes recompensas. ¿Tengo que darle yo algún botón? Aquí veis que le dan la primera y coge su pepino y está encantado de la vida. El segundo le da la piedra al experimentador también ahora y le dan una uva. El otro ya se queda así como un poquito de... Oye, un momento, ¿qué ha pasado? Le da la piedrita y le vuelve a dar un pepino. Dice, oye, esto está bien, pero... Y cuando ve que le da otra vez la uva al primero, pues... Lo vuelve a intentar porque, hombre, él tiene insistencia y ya no lo puede aguantar más el pobrecillo. Y dice, ¿pero esto qué es? Y se vuelve totalmente loco. Entonces, a este monito estaba muy feliz y muy contento con su pepino. La diferencia, aparentemente, para los monos capuchinos entre el pepino y la uva es como entre un buen vino francés y calimocho, ¿no? Entonces, esto te demuestra que lo que mueve al ser humano es la envidia. Y para hacer value investing, una de las principales cosas que hay que tener es un espíritu contrario al resto del mercado. Y esto es más fácil decirlo que hacerlo. Porque cuando uno ve que el vecino de al lado se está forrando haciendo una tontería, es imposible contenerse. Y no vale solo con que a uno le den el pepino de turno como remuneración y que esté contento, sino que si ve que el de al lado se lleva más, es imposible contenerse. Entonces, para ser un buen value investor o un analista, se requieren 3 condiciones. La primera, la inteligencia adecuada matemática para saber esto, que esto lo tiene el 95% de la gente o más. Lo segundo, la psicología adecuada, no verse adecuado. Esto, ya os digo yo, que elimina al 95% de los inversores y al 99% de los analistas. Esto muy poca gente lo tiene. Y después la tercera es el talento, ¿no? Todo el mundo lo puede intentar, pero puede que todo el mundo no lo consiga. Y todavía no hemos visto nada, porque vamos a ver muchas más cosas parecidas a esta. Si os parece que hemos visto mucho, a mí se me ocurren varias cosas que pueden pasar. Lo primero es que, bueno, pues como se implementan políticas de tipo de interés negativo y eso no es suficiente, para intentar confiscarle el dinero a los ciudadanos, pues se implementa una prohibición del dinero en efectivo, ¿no? Que ya se está hablando. En España, de hecho, ya no se puede pagar nada. He perdido, creo que son, no sé si son 1.000 o 2.000 euros, pero creo que son 2.000 euros, ¿no? No sé si son 2.000 o 1.000, pero ya no se puede pagar nada en efectivo con menos. Claro, porque el dinero en efectivo solo lo usan los criminales. Digo, claro, por supuesto, y las comunicaciones, y no por eso vamos a prohibir los iPhones, ¿no? ¿Prohibimos los iPhones también? ¿No? Digo yo. Y los malosos estos también conducen coches y ponen bombas en unas furgonetas. ¿También prohibimos las furgonetas? Lo segundo es empezar a darle dinero a todo el mundo, ¿no? De, bueno, pues como no conseguimos los objetivos de inflación, que es un objetivo absurdo en sí mismo, pues le vamos a dar dinero a la gente y así a ver si sube la inflación. Y el tercero, por ejemplo, es la depreciación monetaria. Este gráfico de aquí demuestra, calcula, la depreciación que yo he vivido. Yo nací en el año 71, es el año en el que Nixon eliminó la convertibilidad del oro con el dólar y desde entonces, pues hasta que entró el euro, la peseta se depreció un 95% y posteriormente, desde la entrada del euro, se depreció otro 26%. O sea, yo ya he visto en España, en la época de mayor crecimiento económico que hemos tenido en el país, porque Franco murió en el 75, la democracia volvió a España en el 77, entramos en la Unión Europea en los años 80, etc. Yo ya he visto una pérdida del poder adquisitivo de la moneda de más del 96%, ¿vale? Eso de ahí es la orden ejecutiva por la cual Roosevelt confiscó el oro de todos los ciudadanos americanos que tenían en su casa, que se intentaban proteger precisamente contra esta depreciación monetaria. El país que es el símbolo del libre mercado decidió robarle a todos sus ciudadanos el oro.
se lo compensó, porque se lo compró a $21 la onza, que era el precio existente desde el siglo XIX. Lo que pasa es que al día siguiente pues, depreciaron el dólar y lo pasaron de 21 a $35 la onza, y se le robó el 40% de su patrimonio a todos los ciudadanos que lo tenían. No valía con tenerlo en una caja de seguridad, porque todas las cajas de seguridad se tuvieron que abrir con un funcionario de Hacienda presente por si acaso a alguien se le ocurría. Y si no lo declarabas, pues lo pone ahí en letra pequeña, no se ve, son 10 años de cárcel. Esto ya ha pasado. Esto lo hicieron los americanos. Por supuesto, también lo hizo Hitler, Stalin y Lenin. Esto de aquí es el purchasing power del dólar, el poder adquisitivo del dólar, desde que se creó la Fed en el año 17, hace 100 años. Desde que se creó este sistema de... Y todos recordaréis que el mandato del Banco Central es la, comillas, estabilidad monetaria. Bueno, ¿pero qué estabilidad? Si se deprecia la moneda al 2%, pues el dólar americano, esto es de la Fed de San Luis, no es mío, pues se deprecia a lo largo del tiempo pues más del 95%. Esto ha sido históricamente hecho muchas veces. De hecho, el papel moneda se inventó por los chinos y se popularizó en China casi 300 años antes de que fuese común en Europa. Lo que pasa es que, claro, cuando le das a un mandarín, pero mandarín no en el sentido de chino, sino es una expresión americana que dice a los que están dirigiendo el cotarro. La posibilidad de imprimir, pues siempre se exceden en sus posibilidades y sus atribuciones, y el papel moneda acaba valiendo cero. De hecho, este papel moneda de aquí, si alguno está familiarizado con el chino, yo no, pues el texto esto pone que los falsificadores de esto serán decapitados, ¿no? Porque aparentemente la gente abusaba mucho y había que ponerle remedio. Si visteis al principio, Newton evolucionó con el tiempo y eso de decapitar a la gente ya no venía bien y lo que hacían es que les ahorcaban, ¿no? No sabemos qué será en el futuro, pero desde luego no va a haber soga para tanta gente. La gente se confunde cómo funciona el dinero porque pierde el concepto, y el dinero originalmente estaba basado como una unidad de peso. El dólar americano, el nombre, viene de esta moneda, que es una moneda que se producía en Baviera, y este es el nombre de la persona, que es muy difícil de pronunciar, Joachim Thaler. Y la parte final, Thaler, se empezó a popularizar, Thaler derivó en el dólar, pero era equivalente al peso que tenía esta moneda, que era una medida de plata, ¿vale? La British Pound, ese nombre de pound, porque se llama, es una libra de plata originalmente, pero a lo largo del tiempo el nombre degenera y de una unidad de peso pasa a una unidad fiat que pierde su valor a lo largo del tiempo. De hecho, hoy en día lo único que tenéis vosotros para confiar en el dólar es esto. Este es el mensaje que pone en el dólar americano. No es el peso, esto es lo que pone. Si alguno queréis hacer el experimento, podéis sacar la cartera y mirar lo que pone en los euros. Y os vais a sorprender de qué os tenéis que confiar, porque en los billetes de euro solo hay una palabra puesta. Y en eso es en lo que tenéis que confiar. Ahora después lo miráis, no lo voy a decir, voy a dejar la sorpresa y alguno sacará de su billete y verá de lo que tiene que hacer. El BAC este es porque, el nombre del dólar, porque la piel de esto se usaba originalmente como una unidad de medida. De hecho, la libra francesa, la unidad de medida durante mucho tiempo en Francia fue la libra, el libre. Y es la libra, es la medida de peso, es como la libra americana, pound y libra. También una libra de plata. ¿Cuál es el fin de esto? Bueno, pues aquí tenéis otro libre, que es el que os he dicho anteriormente, el de von Mises, de las consecuencias del dinero barato, y es esto, es una inflación. Estas son la duración que han tenido todas las monedas a lo largo del tiempo en función de los imperios que dominaban el mundo. No queda ni una. Todas ellas han ido desapareciendo y tendiendo a cero a lo largo del tiempo, y esta vez pues no va a ser diferente. La inflación no es el aumento de la cesta de la compra. Eso, si os leéis el libro ese, lo vais a entender mejor. La cesta de la compra que se determina para el IPC es una cesta artificialmente determinada, pero la inflación es mucho más que eso, porque si hay el precio de los garbanzos, yo un garbanzo me gasto 2 euros al mes, pero en la hipoteca de mi casa me gasto mucho más, y en el colegio de mis hijos más, y en el bienes de activos. Decir que no hay inflación cuando el que se quiere comprar una casa aquí en Madrid, como decía anteriormente, se tiene que vender a su hijo, pues no es así. Cualquiera que tenga hijos y que pague el colegio se dará cuenta de lo que hablo. En España, en particular, pues todo parece que va bien. Ahora nos metemos más en lo más específico de la economía española y de los bancos, ¿no? Y dice, joder, porque es que el PIB en España parece que es un metrónomo, ¿no? Funciona, siempre crece al 0,8% y tal. Y eso está muy bien, pero depende de cómo se ponga, porque si ponemos al lado cómo se ha generado ese PIB, se ve que la deuda por familia española, o sea, lo que debemos todos aquí, ha pasado en términos reales de 8.000 euros en el año 80, 30.000 en el 90, 50.000 en el 2000, 57, y ahora estamos casi en 100.000 euros por familia. Entonces, claro, si a ti te dicen, es que la economía crece, bueno, ya, pero es que ahora debemos 100.000 euros. Esto, como si haces una fiesta y dices, bueno, ¿y esto quién lo paga? ¿No? ¿Y esto por qué? Porque depende de cómo se presente al público.
Un libro que os recomiendo es el de Thinking Fast and Slow, de Daniel Kahneman. Es fantástico y tal. Este hombre sería capaz de manipular lo que quiera porque es un genio de la psicología. Y una de las cosas que hacen es que dependen de cómo se presenten las cosas a la gente. Es el concepto que se llama framing en inglés y en psicología, ¿no? Que no sé la traducción en castellano, pero ya se hace. Básicamente del empaquetado. Este gráfico de aquí os demuestra las tasas de donación de órganos en diferentes países, ¿no? Austria, Bélgica, Francia, Hungría y tal. Esto es Alemania, que es del 12% solo, Inglaterra, Alemania y Dinamarca. Estos países son similares en cuanto a su posición geográfica, en cuanto a su religión, composición étnica, etc. Y hay unas tasas de diferencia enormes. ¿Por qué? Sencillamente por la forma en la que se presentó el folleto para las donaciones. En el caso de los azules, donde se donaba mucho, implicaba que por defecto se daban las donaciones. Y en los otros tenías tú que voluntariamente hacerlo. Con lo cual, como es una decisión personal, pues la gente no sabía qué hacerlo. Si se cambiaba la forma en la que se presentaba el folleto, todo el mundo donaba, ¿no? Y esto es un ejemplo claro. Cuando se presenta esto así, da una foto muy diferente a cuando se presenta así. En la banca en España, ya no metemos en lo más específico, pues hay un par de mitos que yo quiero aquí intentar eliminar. El primero es que el sistema financiero ha progresado mucho y es mucho más sencillo. Bueno, el capital del sistema financiero en España se ha multiplicado por 5 en los últimos 25 años. Digo, eso está muy bien. Y los ratios de capital regulatorio se han más que duplicado. Ya, el inconveniente que ha pasado es que estos ratios de capital regulatorio se ponderan parte de los activos en función del libre albedrío del fulano de turno. En términos de apalancamiento, el sistema estaba apalancado 23 veces hace 10 años y hoy en día está apalancado casi 20. Un poco menos, pero no mucho menos. Y una parte muy importante del capital de la banca, estos son datos antiguos porque he usado datos antiguos adrede para evitar señalar ahora entidades más modernas, ¿no? Antiguos quiere decir que son de finales del año pasado, no es que sean de hace 6 años. Pues una parte muy importante del capital son activos fiscales diferidos que no es cash. Entonces el riesgo es mucho más grande de lo que la gente se piense. No siempre ha sido así. En el siglo XIX, el capital medio de la banca en Estados Unidos estaba en torno al 60% de los activos. Esto hoy en día sería impensable. Se creó el National Banking Act en 1863 y ese capital empezaron los burócratas a meter mano. Bajó al 36% y se cambió la responsabilidad civil de socios que asumían las pérdidas en caso de problemas a tener a los depositantes que absorbían las pérdidas. Después se creó la FED y bajó al 16%, se creó el Fondo de Garantía de Depósitos y bajó al 13%, y hoy en día está solamente en el 5%. O sea, el capital de la banca ha pasado del 60% al 5%. Se han asegurado los depósitos y es un sistema en el que la banca en general puede crear dinero de la nada. ¿Cómo es esto más seguro? ¿No? Bankia quebró hace poco y le tuvimos que meter 25.000 millones de euros. Si Inditex quiebra, Dios no lo quiera, pues aparte del problema social de una empresa fantástica y 100.000 empleados que tendrá, que no sé la cifra que es, pues realmente nosotros no tenemos que poner dinero. Pero incluso si el banco más pequeño quiebra, todos tenemos que poner dinero. Esto además ha llevado a la banca a intentar ganar el dinero que no ganan con los tipos de interés en otras actividades, que es, no hace falta que os fijéis en los números, porque estos también son datos del año pasado, pero básicamente la banca en España tiene invertido 2 veces su capital. Al principio de la presentación puse un slide en el que se veía que cuando los bancos estaban en el pico de la burbuja, invirtieron 2 veces su capital en préstamo promotor. Hoy en día tienen 2 veces su capital invertido en deuda pública. Bonos italianos, españoles, que están cotizando al precio más caro de la historia, ¿no? Porque con eso ganan un poquito más de dinero y porque esa actividad genera el 85% de su beneficio antes de impuestos, ¿no? Todo el mundo dice, bueno, pues eso es muy normal porque pues no van a quebrar ninguno de eso. Hasta que llega hoy el movimiento 5 estrellas y la Lega en Italia, dicen que a lo mejor hay que replantearse si se paga la deuda o no, y los bancos empiezan a colapsar todos. El segundo mito, y ya casi acabo, porque me quedan 2 slides o 3 solamente, es que lo más grande es mejor en términos de rentabilidad, y no es así. Esto es un ejemplo de la rentabilidad de ciertos bancos grandes, que es muy pequeña, no quiero explicar los detalles porque son bastante técnicos, y sin embargo he seleccionado aquí a 3 banquitos pequeñitos que con unos ratios de capital más grandes que los demás, son mucho más solventes, tienen una rentabilidad mucho más grande. Está sentado aquí en la audiencia el presidente de uno de ellos, que yo no sabía que iba a venir, pero que se lo agradezco. Con lo cual, él sabrá que a lo mejor es este de aquí, es el David pequeñito, pero cualquiera que se haya leído la Biblia y este argumento, la realidad es que David tenía una ventaja muy grande sobre Goliat, porque en la guerra antigua
los honderos y los arqueros tenían una ventaja total frente a la infantería pesada que no se podían mover. Estudios de la Universidad de Israel han demostrado que la velocidad a la que podía disparar esta onda era equivalente a la fuerza de una pistola hoy en día. Por eso, en el libro de la Biblia, David rechaza la armadura que le ofrece el rey Saúl para poder ser más flexible y atacarle a él. Realmente él no era, que dicen los ingleses, el underdog. Él realmente era el que tenía la ventaja competitiva. Lo mismo pasa con las entidades grandes. Esta es una base de datos que yo he construido que mira los activos del Banco Santander desde hace 160 años, desde que se creó. Puse este ejemplo, podría haber puesto cualquier otro. Haría falta una escala logarítmica. Desde los tiempos recientes se ve que el crecimiento es exponencial, pero los retornos mejores se obtuvieron aquí, cuando el banco era más pequeñito, ¿vale? O sea que no es cierto este tema. Y el último punto es que las fusiones generan mucho más valor. Eso no es así. Este gráfico, también no está actualizado a día de hoy, adrede, pero lo tengo, demuestra, y esto he puesto el ejemplo de Santander y BBV porque son dos bancos que se podría poner un ejemplo, no podría haber tomado cualquier otra, no es un tema personalista con este tema. Pues se ve cómo han evolucionado las acciones de estos dos bancos a lo largo de los últimos 20 años, 2 décadas. La línea azul es el BBV, la línea roja es el Santander, y la línea verde representa una cesta de valores que operan en los mercados en los que ellos están. En vez de comprarte este banco, te compras el banquito que opera en ese mercado, el pequeñito. Y la diferencia es casi 5 o 6 veces mejor si se hace eso que si se compra el banco genérico. Y el último mito, esta es la penúltima slide, es que los tipos de interés van a venir al rescate. Bueno, eso no es verdad. Yo no quiero meterme en los detalles técnicos de por qué eso es así, porque esto es más complicado y no viene al caso de la presentación actual. Basta decir que hay un estudio del Banco Central Europeo que identifica 5 posibles escenarios de tipos de interés, de cómo se mueva la curva de tipos. Y dependiendo de cómo se mueve la curva de tipos, el impacto puede ser negativo. De hecho, hay 4 escenarios en los que la subida de tipos sería negativo y solo uno en el que sería positivo. Pero, a base de repetir las cosas, la gente se queda con ellos. En los años 60... Este señor, que es un psicólogo, Robese, hizo un experimento e insertó en el periódico palabras sin sentido, ¿no? ¿Cómo estás? Cardiga, estas son las palabras. No tenía ningún sentido, las insertó durante unas semanas. Y posteriormente fue a hablar con los lectores del periódico y les preguntaba qué querían decir estas palabras y tal. Y todos lo identificaban como algo positivo. Y después les presentaba otras palabras que también se había inventado, pero que ellos no habían oído habitualmente. Y les decían que qué significa. Dicen, bueno, esto tiene que ser algo negativo. Ninguna quería decir nada, era una barda de chorradas. ¿Eh? Pero la repetición continua de esto hacía que la gente pensase que era una cosa positiva. Los tipos de interés suben, son buenos para la banca, y la gente se queda con eso. Pero la realidad, sin entrar en más tecnicismos, no es así. Y por último, la gente siempre me pregunta, bueno, oye, ¿y qué invertimos y tal? Porque aquí es que hay que ganar dinero y tal. Hombre, yo soy de una aldea de Lugo, entonces, bueno, pues esto puede ser un tema bastante interesante, porque siempre, quién sabe, alguien, si nos puede hacer falta volver a la tierra de labranza. Y la otra cosa que yo recomiendo, y también indica mucho cómo evoluciona el dinero a lo largo del tiempo, es tener dinero cash, ¿no? Dinero en efectivo. Y cash es esto, ¿no? Dicen, oye, ¿esto qué es? Bueno, pues eso es un quetzal, que es un pajarraco que, muy bonito, que lo veréis en Costa Rica, cualquiera aquí de Centroamérica, y que es el nombre de la moneda de Guatemala, se llama quetzal. ¿Y por qué? Bueno, porque estas plumitas de aquí es lo que usaban los mayas como moneda. Nosotros ahora usamos papelitos, ellos usaban plumitas. Hombre, evolutivamente es mejor usar el papel porque aquí literalmente, ¿cómo haces cuando vas a dar el cambio? El maya de turno, compra unas lechugas, ¿y qué le dan? ¿Le dan el cambio en periquitos? Hombre, pues eso no era... Y además se volaba el dinero, literalmente, ¿no? No es que lo que más con la tarjeta de crédito, es que vola. Entonces evolucionó poco a poco. Pero esto se usó como dinero durante muchísimo tiempo y puede ser una de las cosas interesantes, tener un poquito de cash. Después ya veremos en qué lo invertimos. Ya me he cedido un poquito de lo que teníamos pensado. No tengo más ideas, pero si alguno tiene alguna pregunta, o por aquí o por la web, yo encantado de intentar solucionárselas. Muy bien, muchas gracias, Santiago. Vamos a dar paso ahora al debate y al coloquio con la audiencia que está aquí en Value School y la que tenemos, que nos está siguiendo por el canal de YouTube, donde retransmitimos la conferencia. Bueno, pues son ahora mismo las 8 y 1 minuto y ¿quién quiere empezar haciendo la primera pregunta? Ya se ha levantado una mano en la sala, al final, otra en el medio. Vamos a dar paso a las 2 preguntas y luego damos a las siguientes. Adelante. Hola, muchas gracias. Yo quería saber cómo sería tu modelo de sistema financiero alternativo y cómo crecería el crédito en ese sistema. Mira,
no hay un sistema financiero ideal. Todos los sistemas financieros tienen sus problemas. Y el sistema financiero moderno tiene algunas ventajas que los antiguos no tenían. Ahora bien, no se puede confundir el sistema financiero con el crédito. Crédito ha existido toda la vida, desde que el ser humano es ser humano. Hace 5.000 años ya existía. La forma en la que se otorgaba el crédito es diferente. Es diferente. Los bancos, como funcionan hoy en día, no existían en la época de los sumerios o diferente, ¿no? Y el sistema actual tiene muchas ventajas también porque permite un acceso al crédito a todo el mundo. Históricamente no todo el mundo podía acceder al crédito y esto ha sido un avance de la civilización muy grande. Estas salvedades son importantes porque no hay un sistema ideal. Pero el sistema actual tiene muchos inconvenientes. El principal inconveniente es que es la principal industria en la que el cliente no tiene acceso a su dinero. Si todos vamos a sacar el dinero del banco, no existe. Los bancos pueden crear dinero de la nada, que según determina la escuela austríaca y también la Balliol School, se podría considerar en muchos casos como falsificación, ¿no? Esto es un detalle que hay que leer bastante de la escuela austríaca, etcétera, para entender, pero que esto no hay ninguna otra industria que haga esto. Y segundo, como se multiplican los depósitos ad infinitum, ¿no? Con un coeficiente de encaje del 2%, cada depósito que tú pones en un banco se multiplica por 50. Pues ningún banco grande puede quebrar, porque si quebrase, la gente se quedaría sin su dinero, ¿no? Los bancos pequeños sí. Bancos pequeños sí. Y quiebran. Hace poco quebró un banco aquí y a nadie le importó nada porque era un banco pequeñito, ¿vale? Esta introducción es necesaria. Quebró Banco de Madrid. Y a nadie le importó Banco de Madrid porque era un banco pequeñito. Pero si quiebra, por poner un ejemplo genérico, pues el Sabadell o el Popular, pues no puedes permitirlo porque he puesto un ejemplo genérico, ¿no? Bueno, entonces, no hay ideal. Lo que sí entiendo es que la banca debería funcionar como el resto de las industrias, en la que los gestores se llevasen los beneficios y compartieran los riesgos. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues con una medida que sería, por ejemplo, es un debate que se propuso en Estados Unidos ya hace tiempo, que es un coeficiente de encaje del 100%. Es decir, aquí no se crea dinero de la nada. Usted tiene el depósito, salvaguarda el depósito en el banco y si usted quiere crecer el crédito más, emite un bono. Si quiere crecer en hipotecas, emite un bono a 25 años y el mercado le pondrá un precio a ese bono. Hoy en día, una entidad como Bankia tiene un coste del pasivo de 18 puntos básicos, 0,18%. Ese es el coste real de Bankia. Es otro ejemplo genérico. ¿Tú crees que si Bankia estuviese en el mercado y emitiese deuda para financiar sus préstamos, ¿alguien le prestaría el dinero al 0,18? Nadie en la vida. Uno. Y dos, ¿qué pasa si Bankia quiebra? De nuevo, estoy usando un ejemplo genérico. Pues que no puede, porque es que se quedarían todos los depositantes sin su dinero. Entonces, la medida número uno sería, lo primero, coeficiente de encaje del 100%. ¿Vale? La segunda, que es muy contraintuitiva, es quizá eliminar el Fondo de Garantía de Depósitos. Porque entonces los clientes se darían cuenta de que cuando depositan el dinero en un banco, aunque es muy contraintuitivo, lo que están haciendo es prestarle dinero al banco. ¿Vale? Y cuando tú le prestas el dinero a alguien, tienes que saber quién es solvente y quién no. Y la tercera y la más importante, por supuesto, es eliminar la responsabilidad civil, o sea, incorporar la responsabilidad civil subsidiaria de los gestores. Históricamente, los dueños de los bancos eran partners, eran socios. Si el banco quebraba, pues el socio de turno se ahorcaba, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que el banco no quiebre, y han quebrado muchas veces, pero quiere decir que los incentivos están mejor. Con este sistema que yo he dicho, los bancos también quiebran. También quiebran. Y ha pasado numerosas veces a lo largo del tiempo. Pero el crédito sigue fluyendo y estas quiebras no suponen un colapso social. De nuevo, entendiendo que no hay sistema ideal y que todo tiene sus pros y sus contras, pero estaremos quizá de acuerdo que el sistema actual pues, no es el ideal. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta que estaba en el centro de la sala, por favor. Hola, buenas tardes, gracias y enhorabuena por la presentación. ¿Cuál es tu opinión sobre las fintech? ¿Crees que van a mejorar el sistema o van a contribuir a empeorarlo en general? Sé que es una pregunta genérica, los habrá mejores, peores, pero en general, ¿crees que este movimiento va a ayudar a mejorar el sistema o no? Gracias. Sin duda es una mejora, porque introduce más competencia y, como he dicho anteriormente, la competencia siempre es bienvenida. Cuanta más competencia y más servicio al cliente, mejor. Curiosamente, todos estamos de acuerdo que esa competencia es buena, pues porque nos permitirá tener una tarjeta de crédito más barata o pagar una transferencia con un competidor alternativo más barato. No, bien. Sin embargo, a la hora de producir dinero, parece que esa competencia se ha eliminado y que a todo el mundo da por sentado que tiene que haber un monopolio por parte del Estado de ese tema, ¿no? ¿Cuál será el fintech que se lleve el gato al agua y que funcione aquí? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Eso es como si un poquito me preguntases cuando empezó Internet quién se iba a llevar el gato al agua de los navegadores, pues te hubiera dicho Netscape, ¿no? Y los que ya llevamos un tiempo en esto, pues nos dimos cuenta de que ese no era el caso y que después fue Google.
No sé quién ni cómo, pero esto es muy necesario, introduce competencia, será muy positivo y no sé exactamente quién será el beneficiario. El beneficiario último va a ser el cliente. ¿Qué beneficiario va a ser como proveedor de servicios? No lo sé. Y los bancos, que también desarrollan esto, pues por supuesto participarán de esto y desarrollarán sus propias aplicaciones, claro. Santiago, tengo una pregunta que nos llega por redes sociales del usuario Javier Sáez. Javier dice, es una reflexión y luego te haré una pregunta que creo que viene al hilo. Dice, resulta acongojante, no ha usado esa palabra, pero una muy parecida, lo que has contado. Asusta con solo pensar la hecatombe que puede presenciarse en corto o medio plazo. Esta es su reflexión, ¿no? ¿Eres pesimista entonces o hay alguna esperanza de eludir lo que pueda venir? ¿Algunas medidas tú que aconsejas para lo que pudiera pasar? Bueno, yo he puesto aquí una de las medidas que se puede comprar y tal. Bueno, en primer lugar... Aparte de comprar las plumas del Quetzal, ¿no? En primer lugar, yo no soy pesimista. O sea, la gente que me conoce, y hay aquí unas cuantas personas que me conocen a nivel personal, no quiero entrar en los detalles personales, pero si esta persona realmente me conociera se daría cuenta que yo soy un optimista perenne. Pero este es un análisis objetivo de la realidad, ¿no? Lo que pasa es que este análisis objetivo, que puede estar equivocado, por supuesto, y que cometo errores como todo el mundo, me lleva a una serie de conclusiones que me llevan a pensar esto. Conclusiones que están además refrendadas por 5.000 años de historia económica. Porque esto que estamos haciendo ahora no es novedoso. Esto ya se ha hecho más veces en el pasado. No he citado, por ejemplo, el caso de John Law en Francia en el año 1700 y pico, ¿no? Es un libro que os recomiendo también. Esto ya se intentó y acabó con la Revolución Francesa, ¿vale? Lo que pasa es que estos eventos que se han pasado en el pasado siempre pensamos que pasan a los demás en el pasado, pero que hoy en día no se pueden repetir. Pero la realidad no es así. Lo más interesante es que dentro de unos años, cuando pase el tiempo, la gente mirará hacia atrás y dirá, pero ¿cómo fue posible que hiciesen esto? ¿Cómo fue posible que hubiese tipos de interés negativos o aberraciones de este calibre? Eso no es una visión pesimista, es una visión objetiva de la realidad, que te lleva a una conclusión basado en un análisis, creo que sofisticado, y en una lectura exhaustiva de casos similares que se han producido a lo largo de los tiempos en innumerables ocasiones. Claro, lo que pasa es que la gente confunde lo real con lo inconveniente. Dice, joder, parte de la conclusión. Y le voy a poner un ejemplo a este caballero. Yo fui el primer broker que escribió un informe acerca de las cajas diciendo que estaban quebradas en el año 2007. No voy a entrar en los detalles personales de qué supuso para mí aquella experiencia, pero no fue muy agradable. El principal contraargumento que yo tenía en aquella época es que era, bueno, pero es que si tienes razón, el sistema financiero quiebra y por ende el país. Bueno, sí, pues es que es verdad. Lo que pasa es que, claro, la conclusión es demasiado dura para aceptarla. ¿Qué va a pasar ahora? No tengo ni idea. ¿Qué medidas van a tomar los bancos centrales desde aquí hasta el final? Lo impensable. Ya hemos visto cosas impensables. Y no sé cuánto se puede alargar esto. 5, 10, 15 años. A lo mejor vengo yo aquí dentro de 15 años, ya he hecho un abuelito, y volvemos a repetir lo mismo y en vez del pájaro este traigo otro tipo de moneda y me he equivocado. Ojalá me equivoque. Pero sí tiene pinta de que la inflación que hemos visto en los últimos 5.000 años, entendida como depreciación del poder adquisitivo de la moneda, de aquí a los próximos 25 años va a ser sustancialmente mayor. Santiago, hemos tenido... Perdona, sí. y respondiéndole a eso, ¿qué podemos hacer? Pues un ciudadano normal, para protegerse de eso, pues no puede hacer mucho. Bueno, precisamente por eso te hago esta pregunta y luego vuelvo a dar el paso a los espectadores. Aquí en clases magistrales con otros profesionales se ha hablado del refugio, del mantener el poder adquisitivo o la riqueza de uno con el oro o con los activos reales. ¿Cuál es tu opinión? Pues mira, la realidad es que es una realidad palmaria que el poder adquisitivo del papel moneda tiende a cero a largo plazo. De cualquier papel moneda en cualquier civilización. Tener dinerito vale hoy, pero a largo plazo no vale para nada. Este papelito que he roto, pero lo tenía ahí, ponía un ejemplo. Y ponía el ejemplo de que en el año 71, cuando yo nací, cuando se eliminó la convertibilidad del oro, una entrada para Disney World valía $3. ¿Vale? Hoy vale 100, ¿no? Se ha multiplicado un poquito. Y el salario medio americano ha pasado de $10.000 por familia a 50.000. Es decir, el poder adquisitivo del dólar ha caído un 85%. Con un salario de un día, hace 40 años se compraban 7 entradas para Disney World, hoy en día se compra poco más de una. Entonces, el dinero tú no lo quieres tener, quieres invertirlo. Hay varias formas de protegerse y de mantener dinero. Lo ideal es tener activos productivos, que es lo que dice Warren Buffett y que dijo recientemente la Junta de Accionistas, y para eso está Cobas o otros profesionales que lo hacen, Cobas porque son amigos y porque me han invitado, ¿no? Si me invitan a un café después, pues lo recomiendo más. Pero gente de ese estilo que son muy inteligentes y que miran muchas empresas y lo hacen muy bien, ¿no? Porque lo que tú quieres tener son activos productivos que tengan la capacidad de aumentar precios a lo largo del tiempo. Tú quieres empresas.
¿Qué empresas? Es lo difícil, averiguar qué empresas, ¿no? Pero eso es lo que tú quieres, porque dentro de 50 años un billete de 10 euros no va a valer nada, bueno, antes, probablemente, pero una participación de 10 euros en Inditex, por decir una conocida, pues algo se hará. No sé si será Inditex o será otra empresa. Eso es por un lado, eso es lo principal. Empresas, que es lo que realmente es productivo. Los activos inmuebles también se aprecian con el tiempo, depende del precio a que se compren, la rentabilidad es diferente y es menor que en las empresas y son más arriesgados. Y el oro, desde mi punto de vista, es dinero, no es una inversión. Warren Buffett hizo una analogía muy interesante en la Junta de Accionistas, y me van a llamar ateo aquí, pero por primera vez en mi vida voy a estar en desacuerdo con Warren Buffett y decir que se ha equivocado. Esto está grabado y me da vergüenza hasta que se grabe, pero bueno. Él comparó que en el año 1940 una inversión de $10.000 en el Standard & Poor's hoy en día son 50 millones de euros. Y como contraposición al oro dijo, si usted hubiese invertido estos 10.000 euros en oro, hoy solo tendría $400.000, ¿no? Entonces, la diferencia es que si tú inviertes en activos productivos bien a largo plazo, esos $10.000 se convierten en 50 millones. Bueno, si eres Warren Buffett también, no, pero no es Warren Buffett, eso es invirtiendo en el Standard & Poor's solamente. Y si inviertes en oro, solo tienes 400.000. Pero esa comparación es totalmente errónea, porque el equivalente del oro no es una inversión en el Standard & Poor's, es el dólar, porque eso es dinero. Y mientras que una inversión en oro en este periodo de tiempo pasó de 10.000 a 400.000, se multiplicó por 40, pues el poder adquisitivo del dólar cayó un 99%. Entonces, como dinero a largo plazo, pues no es una mala idea dentro de un portfolio diversificado con un porcentaje que se quiera tener en efectivo. Muy bien, muchas gracias por la respuesta muy completa. Tenemos aquí otra pregunta en primera fila. Gracias por la ponencia. Tienes que darle al botoncito. Ay, gracias. Sí. Vale. Gracias por la ponencia. Tenía dos preguntas para ti. Una es este conocimiento de los efectos de la manipulación de la masa monetaria que te proporciona la escuela austríaca, ¿cómo lo utilizas a la hora de decidir si inviertes en una empresa o no, en tus propios ahorros o en tu carrera profesional? Y luego la otra pregunta es, ¿qué opinas de las criptodivisas? Pues mira, con respecto a esto, la forma de incorporar esta manipulación monetaria nunca vista es aumentar el coste de capital. Cuando tú tienes históricamente un tipo de interés libre del dinero del 5%, por decirlo, un retorno del 10% puede ser aceptable, puesto que aplicas un coste de capital X y ese retorno puede ser bueno. En mi opinión, el coste de capital hoy debería ser el más grande que hemos visto nunca, porque esta impresión ilimitada y los tipos de interés en negativo hacen que el entorno sea más incierto. Con lo cual, y sobre todo buscar empresas que sean todavía más solventes, que tengan más capital, que tengan menos deuda, que sean menos sensibles a un cambio de tipo de interés. Si los tipos de interés se ponen al 4,5%, va a haber empresas que van a empezar a caer como moscas. Eso parece impensable, pero no es impensable, ¿no? De hecho, os he puesto un gráfico ahí que durante 800 años el tipo de interés medio fue del 4,5%, tipo de interés libre de riesgo. Desde luego, el tipo de interés libre de riesgo no es -1. Entonces, esa es la forma de incorporarlo a la hora de valorarlo. Y para eso yo prestaría especialmente atención a empresas que están muy apalancadas. Los bancos son las empresas más apalancadas de toda la industria. Mucho cuidado con las empresas cíclicas. Los bancos son las empresas más cíclicas que existen y empresas que tienen un nivel de solvencia más grande. Eso es la respuesta a la primera pregunta. Las criptomonedas estas. Bueno, pues aquí sí que tengo que estar de acuerdo con Warren Buffett y Charlie Munger, ¿no? Que dicen que esto es una especulación pornográfica que va a acabar como el Rosario de la Aurora, y de estas 1000 criptomonedas que hay, pues aquí va a haber gente que va a ser de mucho llorar, ¿no? Sí, bueno, en eso estoy de acuerdo. Las criptomonedas tienen dos cosas que son interesantes desde mi punto de vista. El primer punto interesante es la tecnología, ¿no? La tecnología que tiene detrás es fascinante, demuestra un avance fascinante de la inteligencia humana. Que eso se traslade a una buena inversión es diferente, ¿no? Esa inteligencia humana que ha desarrollado ese producto, que puede ser útil para muchísimas cosas que yo desconozco porque no soy científico, pero que podría ser posible que con esa tecnología se ponga un tío en Marte, por decir algo, pues ya no tiene que ver con que eso se convierta en una buena inversión y pase de ser una especulación grosera, ¿no? Pero la tecnología es muy útil. Y la segunda cosa interesante que tienen es que es un dinero de libre mercado. Este es un dinero que se ha establecido libremente por los agentes económicos, ¿vale? El dinero es un concepto mucho más complejo de lo que parece. Lo que pasa es que estamos usados a él, es un poquito como la electricidad.
Cuando tú piensas en electricidad, lo único que piensas es que te arrimas aquí a la pared, le das a un botoncito y se hace la luz y ves. Pero el proceso eléctrico que hay detrás no lo conocemos porque lo damos por sentado. Cuando tú sacas el dinero de la cartera y pagas algo, ves lo que haces con un papelito, pero no entiendes bien todo el proceso que existe detrás. Al ser humano le llevó miles de años inventar el dinero y fue uno de los mayores avances de la civilización. Y el dinero libremente acercado del mercado determinó que lo que funcionaba mejor para acumular el capital eran los metales preciosos, oro, plata, etc. Ha habido muchísimos tipos. Esto, el pajarraco que ponía antes, piedras, conchas, la sal, de ahí viene el nombre del salario, etc. No los papelitos que tenemos hoy en día, ¿vale? Entonces, este tipo de monedas es un dinero libremente. Y yo todo lo que sea competencia en cuanto al mercado me parece fenomenal y maravilloso. ¿Va a ser alguna de estas monedas la que realmente se convierta en una moneda de tipo de cambio alternativa al dinero fiat money que tenemos hoy en día? Pues probablemente no. Casi con toda certeza, ¿no? Casi con toda certeza, todas ellas, a lo largo del plazo, pues probablemente no haya nada ahí. Pero como concepto es un concepto muy interesante. Es un poquito como el concepto de Internet, ¿no? ¿Es un concepto muy interesante? Sí. ¿Es Netscape el navegador que se va a llevar el gato al agua? Pues no, ya lo he dicho antes. Pues fue Google, que ni existía cuando se creó Netscape. Entonces, ¿cuál va a ser la moneda libremente aceptada de los ciudadanos aquí dentro de 20 o 50 años? Es que no tengo ni idea. A lo mejor ni se ha inventado. Muy bien, mientras viene la próxima pregunta, ahí la tenemos ahí, pero voy a hacerte una, porque este acto lo está viviendo mucha gente en sus casas, aquí tenemos la sala llena, pero no sé si todo el mundo sabe, a veces nos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre un gestor de inversiones y, en tu caso, un broker? ¿Nos puedes explicar cuál es el trabajo del broker en términos generales y si quieres a lo mejor entrar en concretamente lo que tú haces? Porque, bueno, esa es una duda que nos ha llegado de usuarios con un nivel quizá más principiante. Bueno, es muy sencillo. Los gestores de aquí, de este fondo o de cualquier otro fondo, lo que reciben son dinero de inversores particulares o instituciones, les dan dinero a ellos para que se lo gestionen, ¿no? Dicen, bueno, pues toma, y van acumulando dinero y se juntan con 100, 200 millones de euros, 1.000 millones de euros. Y ellos deciden invertir en pues telefónicas, BBVs, Apple o lo que sea. Entonces, ellos determinan eso. Los brokers, lo que hacemos es una labor doble. Hay varios tipos de trabajo en el broker, pero lo que hacemos es asesorar a estos inversores acerca de qué tienen que comprar. Ellos tienen su propio criterio y sus análisis, pero ellos no tienen los recursos para analizar con todo lujo de detalle tantas empresas como hacemos nosotros. O por lo menos eso es lo que nos gustaría pensar, ¿no? En nuestra empresa en particular cubrimos casi 700 valores europeos, ¿no? Solo en Europa. Y tenemos un nivel de conocimiento y profundidad elevado. Entonces, asesoramos con eso. Y después ejecutamos las órdenes en el mercado, ¿no? Ellos cuando compran y venden, lo compran y venden a través de nosotros y cobramos una comisión por ello, ¿no? Esa es la diferencia fundamental entre un gestor y un broker como yo. Estupendo, muchas gracias. Otra pregunta aquí en primera fila, adelante. Bueno, muchas gracias por la charla, muy interesante. Me gustaría conocer si tiene opinión sobre esta corriente dentro de la escuela austriaca que deriva de la idea de liquidez de Menger y que en España tenemos pues, a José Ignacio del Castillo, Juan Ramón Rayo, Francisco Capella, que hablan mucho sobre ella y critican todo el tema del encaje 100%. No sé si... Como decía anteriormente, es que no hay solución ideal. Vamos a ver, aquí ya estamos pasado el punto de solución ideal. Y existe un debate de este tema que es ilimitado, ¿vale? Entonces no se puede saber exactamente si la situación ideal es la del coeficiente de encaje del 2%, del 100% o algo entre medias o ninguna de ellas, ¿vale? Entonces yo no defiendo a ultranza ninguna de ellas. Un símil, no es muy correcto, pero es muy símil, sería el de la lucha contra la droga, ¿no? Llevamos 100 años de lucha contra la droga y se han conseguido unos resultados, ¿vale? Los que sean. Bueno, y si se hubiese seguido una política diferente, ¿qué resultados se hubiesen obtenido? Esto es un tema increíblemente delicado, por supuesto, y nunca se sabe cuál de los procesos adecuados hubieran llevado a resultados diferentes. En mi caso en particular, yo entiendo que no hay un sistema ideal y entiendo que todos son criticables y todos tienen pros y contras. Lo que sí que entiendo es que, desde mi punto de vista, el sistema actual transfiere el riesgo del accionista al depositante. Transfiere el riesgo desde la empresa a la sociedad. Y a mí eso pues no me gusta. Y entiendo que tiene que haber otros sistemas que sean más interesantes, más inclinados hacia ese otro lado. Santiago, el mismo usuario que preguntó antes, Javier Sáenz, de nuevo hace una... Espero que no sea del Atleti, porque como pierden esta noche ya el pobre hombre...
Bueno, seguramente como nos está oyendo, a lo mejor nos lo comenta por YouTube y todo. Bueno, pero antes de responder a esa pregunta futbolística, él repregunta, pero si se produjese una caída como el Santander o BBVA, con un nivel de deuda del 98%, ¿es posible seguir inyectando miles y miles de millones como costó Bankia? Si solo Bankia fueron ya 25.000 millones. Sí se puede, por supuesto que se puede. Claro, ya después que se pueda comprar con esos miles de millones que se imprimen de la nada, es diferente. Dinero se puede imprimir todo el que quieras. ¿Qué opinas de la teoría? Bueno, sabes que Eduardo Garzón, por ejemplo, y están la nueva teoría monetaria moderna, que dicen que bueno, pues un Estado puede imprimir todo lo que le plazca. ¿Qué opinas de esta teoría? Es correcto, eso se puede hacer. Históricamente hacía falta que... No tengo nada, es que es una realidad empírica. De hecho, hemos mejorado en ese sistema. Porque cualquiera que viera la inflación de la Wehrmacht de los años 20 en Austria y Alemania se da cuenta de que la gente tenía que ir con carretillas a pagar, ¿no? Es lo que se llama el wheelbarrow, ¿no? Llena de dinero y tal. Y eso en el siglo XXI es bastante atrasado. De hecho, los alemanes confiscaron todas las imprentas del país para imprimir dinero como si se acabase el mundo, porque realmente se acababa el mundo y tenía que haber billetes de 100 millones. No lo he traído hoy, pero yo tengo un ejemplar maravilloso de 100 billones de dólares zimbabueyanos o zimbabuenses o como se diga, que no lo sé exactamente, que es una maravilla. Y basta con ponerle más ceros a eso hasta que le dé vueltas el cero al billete. O sea, no hay límite. El papel, el Amazonas, los árboles que hay en el Amazonas, cuando se acaban los árboles del Amazonas, pues ya no se puede imprimir más. Pero es que hemos llegado a un punto en el que ese pequeño problema ya se ha superado, porque el dinero se crea electrónicamente con un botoncito. Con lo cual, ¿cuánto dinero se puede crear? Ilimitado. No hay límite. Claro, pensar que se puede crear dinero de forma ilimitada y que eso no tiene consecuencias en la percepción que el mercado tiene del dinero y que la gente lo va a utilizar, eso ya se ha intentado varias veces. Y la verdad es que las experiencias no han salido muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, aquí en la segunda fila. Gracias. Buenas tardes. Antes has comentado que es mentira que necesitemos inflación, ¿vale? Que es algo que se fomenta porque, claro, te dicen que si hay inflación hay más consumo y el consumo es el que también... Perdona que te interrumpa, eso no es verdad. ¿A ti si te va a costar un bien más dinero mañana, lo compras? O sea, ¿tú estás esperando a que te cobren más por los bienes y servicios? Porque yo no. Claro, al final mi percepción, o de lo que se dice, ¿vale? Es que al final no ahorras porque comprar ahora, mi dinero ahora mismo puede comprar más cosas, ¿vale? Esa es mi percepción. Y también han preguntado antes por las criptodivisas y lo que yo he oído también es que es dinero deflacionario por programación, ¿vale? Sí. Entonces, no sé muy bien si un sistema deflacionario, ¿vale? Tendría sentido. Es decir, ¿habría el consumo que hay hoy en día en un sistema deflacionario? Mira, para esto te recomiendo que te leas uno de los cuantos libros de numerosas escuelas de este tema. No lo he traído hoy aquí, lo pensé en traer, pero un poquito más sofisticado y tal. Hay numerosos estudios que miden la evolución del PIB, el crecimiento económico, bajo diferentes periodos económicos, inflacionarios, deflacionarios, etc. Bueno, solamente existe un periodo, que fue el periodo de 1929, en el que efectivamente esa deflación brutal llevó a una situación. En todos los demás periodos anteriores, y te puedo compartir, no lo he traído hoy, pero lo puedo compartir, ese no es un estudio mío además, no es cierto que este proceso deflacionario lleve a un crecimiento menor. De hecho, en un mercado libre, la tendencia de los precios por una eficiencia tecnológica es a la caída. Por naturaleza tienden a caer. Y eso no impide que la gente deje de consumir. Te pongo un ejemplo también que es el tecnológico. Tú no te dejas de comprar un iPhone porque el iPhone siguiente vaya a ser más barato y más potente. O un ordenador. Tú te lo compras hoy y cuando sale el nuevo te compras el siguiente y tal. No es dinero. Lo que pasa es que la inflación es muy beneficiosa para los deudores, porque se les come porcentualmente la deuda. Supone una transferencia de riqueza del ahorrador al deudor. No se crea riqueza en la sociedad en general. Lo que hace es que se transfiere la riqueza de un lado a otro. Cuando los que deben dinero son los que además tienen la manivela de imprimirlo, pues la inflación es el recurso histórico. Cuando los gobiernos han tenido mucha deuda, en 5.000 años de historia se han hecho 3 cosas siempre. Lo primero, no pagar. Bueno, no debo dinero, no pago. O lo reestructuro o lo pago a largo plazo. Lo segundo es lo confisco.
no tengo dinero, se lo quito a los ciudadanos, como la confiscación del oro americana o con más impuestos, que es una confiscación. Y lo tercero es la inflación. Por eso, pero durante el siglo XIX, uno de los periodos de crecimiento más grandes de la historia de Estados Unidos, la inflación fue negativa. Y te he puesto ahí un ejemplo en España también durante el siglo XIX que ha sido negativa. No es cierto que haga falta esa inflación, especialmente la inflación como se entiende hoy en día por los bancos centrales. Del otro no tengo ni idea, porque no soy un experto en criptomonedas y espero no serlo. Muy bien. Santiago, no vamos a abusar de tu paciencia y tu amabilidad, vamos a ir cerrando el turno de preguntas. Has mencionado a la escuela austríaca, a Ludwig von Mises, has hablado de libros, recomiéndanos uno. Sabes que en esta casa promocionamos la lectura y bueno, nos gustaría, siempre pedimos a los invitados que nos recomienden una lectura, quizás si no se ha traducido para traducirlo o si no, pues para que los oyentes lo empiecen a leer por recomendación tuya. Pues mira, yo cuando te piden recomendar un libro es casi como que te piden elegir una comida, ¿no? Dices, ¿tú qué prefieres, el jamón o la tortilla? Hombre, sobre lo que has hablado. Pues me gustan las dos, ¿no? Yo recomiendo dos. Uno para entender cómo funciona el mundo de la inversión. Recomiendo uno que es muy entretenido, muy sencillo, que mucha gente ha leído, que se titula The Big Short, de Michael Lewis, ¿no? Es muy entretenido, fantástico. Michael Lewis es un fenómeno y enseña muy bien cuáles son los entresijos de esta industria. Parte de esos personajes, además, yo he lidiado con ellos a título personal y es muy interesante. Y después, para una cosa totalmente novedosa, diferentes a los que recomiendo a todo el mundo, recomiendo que se lean un libro que se titula What Have They Done With My Money, de Murray Roberts, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho con mi dinero? Es un libro muy sencillo de leer, tiene 100 paginitas de estas pequeñitas y explica exactamente lo que yo he intentado explicar acerca de cómo se ha generado el sistema de dinero actual, que es muy contraintuitivo porque no lo hemos visto normalmente. Recomiendo que lo traduzcáis, tiene solo 100 páginas, es muy fácil de leer y es totalmente diferente a lo que se ha visto. Y ese libro, no me acuerdo de la fecha en la que se editó, pero probablemente tiene 70 años y está vigente hoy en día. Bueno, el libro es una... Me permito decir que las dos son excelentes recomendaciones. El libro de Rothbard está disponible en el Instituto Mises, en Mises Institute, tienen audiolibro, que lo escuché yo hace unos años y efectivamente en PDF gratuito, con lo cual ya no hay excusa para no leer a Rothbard nunca y por supuesto ese libro más todavía. Sí me permito otro tema adicional, que es que para invertir en bolsa o analizar, el tema más importante que yo he evolucionado con el tiempo es el tema de la psicología del comportamiento, ¿no? De behavioral economics. Es importantísimo, ¿no? Entender la psicología de los actores en el mercado, mucho más que la matemática de esto. Para eso la Biblia, por supuesto, pero esto ya está, creo que lo tenéis ahí, es Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman. Este libro no es fácil de leer, es lo contrario al The Big Short. Son muy amigos, de hecho, Michael Lewis y Daniel Kahneman. El último libro de Michael Lewis, de hecho, es la biografía de Daniel Kahneman. Y ese libro es fascinante para entender los sesgos emocionales que tienen los participantes del mercado, que son imprescindibles. En español, pensar deprisa, pensar despacio. Creo que se tradujo al español y es un grandísimo libro. Santiago, vamos a hacerte obsequio de uno de los nuestros, el libro de Francisco García Paramés, que es el impulsor de Value School y es el alma de este proyecto de divulgación en el que hoy has tenido bien participar. Gracias por engrosar la nómina de invitados. Muchas gracias. De Value School. No, esperamos que lo leas con sí, aprovechamiento. No me lo está dando para promocionar Cobas ni nada, sino porque se lo he pedido yo, porque es que los demás que tiene ahí los tengo todos. Entonces, pues este no lo tenía y me lo llevo muy gustosamente. Bueno, pues esperamos que lo disfrutes y muchísimas gracias por haber venido y por haber aceptado la invitación. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias por haber venido. Y gracias a todos ustedes que han venido hoy a la sede a ver a Santiago y vendrán la semana que viene, Dios mediante, a ver una nueva presentación del libro. Esta vez presentamos El inversor tranquilo. Vendrá su autor, habrá libros en venta con la editorial que los traerá para que ustedes lo puedan comprar. Y les esperamos entonces el miércoles que viene en esta su casa que es Value School. Hasta entonces, feliz semana.